Suena a provocación eso de que ahora somos más tontos, pero hace unas décadas sabíamos justo lo suficiente para entender el mundo y las cosas que sucedían, ¿no? Ahora todo es menos comprensible y finalmente esa falta de comprensión nos hace ver las cosas con una mayor densidad, con menos transparencia. Bueno, esto se debe a tres propiedades que tiene el saber en la sociedad contemporánea. De entrada, casi todo lo que sabemos lo sabemos porque alguien nos lo ha contado. No tenemos experiencia inmediata y por tanto nuestro mundo es un mundo de segunda mano. En segundo lugar, el mundo está lleno de información hasta el punto de que hay un exceso de información. Y en tercer lugar, utilizamos instrumentos cuya lógica no comprendemos. Ya nadie arregla su coche. Yo he comprobado, observando un poco la realidad y lo que me pasa a mí mismo también, que cuando se nos estropea un aparato, casi nadie abre. Antes, por ejemplo, me acuerdo que mi padre, cuando se le estropeaba el coche, salía de él, abría el capó, que era una especie de gesto de soberanía antes de abdicar, que era lo que tenía que haber hecho al principio, ¿no? Bueno, ahora ya ni siquiera abrimos el capó, ¿no? Bueno, todo eso hace que sea un mundo maravilloso, lleno de más posibilidades que el mundo anterior, pero también un mundo inquietante, porque dependemos más de otros de lo que dependían nuestros padres. ¿Eso nos hace más superficiales? Sí, pero esa superficialidad es el precio que hay que pagar para usar más cosas y para tener más información. Imaginémonos que solamente pudiéramos utilizar aquellos artefactos cuya lógica comprendemos y que fuéramos capaces de reparar en caso de accidente. Pues no podríamos, por ejemplo, utilizar un ordenador, la mayor parte de nosotros, ni la televisión, ni un coche, ¿no? Esa superficialidad es la puerta de acceso a la utilización de numerosos instrumentos. El acceso a la información no nos hace más sabios, y la complejidad informativa nos condena a la ignorancia. Nos condena a una ignorancia que hemos de tolerar, que es la ignorancia de no tener una experiencia de primera mano de aquellos asuntos, aquellas informaciones de las que estamos haciendo uso, pero hay otra parte de la ignorancia que sí que está en nuestra mano combatir, que es la ignorancia que procede de la acumulación de datos sin sentido. La mera adición de información no nos aclara más en el mundo y por tanto el gran problema que tenemos no es la desinformación, sino la desorientación. Lo que estamos es fundamentalmente desorientados, no desinformados, ¿no? La crisis se produce porque hay un desajuste entre una innovación, en este caso financiera, una tecnología, que es una tecnología el mundo de las finanzas, que va a gran velocidad, y los sistemas encargados de gobernar esa innovación, de dar normas, de ponerle regulaciones, márgenes, responsabilidad, que son fundamentalmente nuestros sistemas políticos y jurídicos, van muy a la zaga, van muy detrás, ¿no? Mientras no recuperemos un cierto acompasamiento entre la innovación tecnológica, en este caso financiera, y la capacidad de la voluntad política de configurar un entorno normativo de regulación, tendremos ese desajuste que lógicamente está conduciendo ya a unos estados fundamentalmente desconcertados ante estas nuevas realidades. Que yo creo que hemos entrado en una era de la política que yo denominaría la era de las limitaciones, la era de los límites. Es decir, nuestros sistemas de gobierno en otros momentos de la historia han gozado de una mayor autoridad, han tenido un conocimiento mayor de la realidad. Frente a esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues unas grandes limitaciones de dos tipos. Unas limitaciones, los sistemas políticos, ¿no? Unas limitaciones de conocimiento. Los sistemas políticos ahora mismo no disponen del conocimiento necesario para abordar aquellos desafíos que tienen delante. De alguna manera la sociedad es más inteligente que el sistema político, no son los más listos de la clase. No me refiero a las personas, sino me refiero al sistema, ¿no? Y en segundo lugar hay unos límites en cuanto a autoridad, es decir, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Cómo los mercados destituyen gobiernos, cómo las olas de opinión pública se llevan por delante autoridades de tipo político. Creo que esto nos exige un tipo de política más sutil, más inteligente, para que la política gane espacios de configuración. No necesariamente los más listos deben estar en ese espacio político, sino que el sistema debe ser mejor. Sí, el gran desafío de tener sociedades inteligentes no depende de que los miembros de esas sociedades sean inteligentes, sino de que las normas, las reglas, los procedimientos sean inteligentes.
¿Cuántas veces? No voy a poner ningún ejemplo futbolístico para que nadie me malinterprete, pero seguramente hay muchos equipos en los cuales hay grandes fichajes, grandes deportistas que han costado mucho dinero y el equipo no funciona bien. Y al revés, puede haber equipos que no se han gastado mucho dinero en grandes fichajes, pero tienen una buena estructura organizativa. Esto se puede aplicar al ámbito de las organizaciones y también al ámbito de las sociedades. Lo importante es que la sociedad sea inteligente, incluso que la sociedad sea más inteligente que cada uno de nosotros individualmente considerados. La idea del gobierno como jerarquía, orden y mando es una idea antigua de cómo se organizan las sociedades democráticas. Por tanto, profesor Innerarity, supongo que los políticos deberían prestar un poquito más de atención, incluso más allá de las ideologías, a todo este movimiento que se llama el movimiento de los indignados. Sí, yo creo que deberían reaccionar menos en el corto plazo, pensando esto a quién beneficia, esto cómo lo gestiono, esto cómo lo ponemos a nuestro favor, cómo ponemos las velas para que este viento nos empuje, que es un poco la táctica de cortoplacista que a uno se le puede ocurrir, y pensar qué movimientos de fondo, qué viento viene aquí, de dónde viene este viento, y cómo podemos hacer que mejore la calidad de nuestros sistemas democráticos. Lo cual, por cierto, no significa necesariamente hacer lo que el 15M puede estar pidiendo que se haga, ¿no? A veces incluso puede exigir una cierta toma de distancia respecto de determinados mensajes, porque yo creo que el gran peligro que tienen hoy en día las democracias es el populismo, ¿no? No es, como se suele decir, la excesiva distancia de los líderes, de la élite respecto de la sociedad, sino muchas veces su excesiva cercanía, ¿no? Su incapacidad de tomar un poco de distancia. Y frente a toda esa realidad, ¿dónde quedan las ideologías? Bueno, las ideologías clásicas como sistemas omniabarcantes que tienen una explicación para todo, que ya venía uno con el pack de la ideología que daba respuesta para todo, eso hace mucho tiempo que se ha quebrado, y yo diría, afortunadamente. Pero ese final de ideologías cerradas no es el final de las ideas. Probablemente es el comienzo de unas ideas más modestas, unas ideas más abiertas a la confrontación, menos dogmáticas en su presentación, pero sí que ha habido un giro cognitivo en la política, en virtud del cual las ideas son cada vez más relevantes. A menor sea la carga de las ideologías cerradas, mayor es la necesidad de que las ideas estén detrás de la política. Y hay pocas nuevas ideas en la política, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, el día que teníamos la oportunidad de hablar, era un sábado de reflexión, hacíamos un paso muy sutil por todo lo que había sido la campaña, pero usted nos decía, solo hace falta ver cómo se ha desarrollado esta campaña electoral para entender que ha sido aburrida, que ha sido rancia, que no ha aportado cosas relevantes de nueva, aunque muchos políticos han utilizado el Twitter, por poner un ejemplo, o las redes sociales para intentar conectar con su electorado, pero más allá de eso, poca cosa, ¿no? El debate a dos, por ejemplo, ¿no? Sí, muy simple, ¿no? Yo creo que la política desde hace un tiempo se ha convertido en una especie de subapartado perdón, de la meteorología o de la oceanografía, ¿no? Uno se deja llevar por olas. De hecho, las metáforas que utilizamos son muy interesantes, ¿no? Las mareas, las olas, la tempestad, ¿no? Y vemos más bien políticos tratando de aprovechar esos movimientos o protegerse de ellos, ¿no? Y frente a esto, o conseguimos que la política recupere una cierta dimensión configuradora, anticipadora respecto de esos movimientos, o si uno quiere mantenerse a flote en medio de la tormenta, bueno, a lo mejor hay que ir a puerto, a lo mejor hay que divisar las cosas desde una mayor distancia, ¿no?